Era una noche cálida y húmeda cuando decidí explorar el centro histórico de la ciudad. Las calles empedradas estaban iluminadas por faroles antiguos, creando un ambiente mágico y misterioso. Mientras caminaba, empecé a sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Me volví y, en una esquina sombría, vi a una mujer vestida de blanco. Su cabello oscuro caía en cascadas sobre sus hombros y sus ojos parecían brillar con una luz inexplicable. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho mientras observaba a la figura. Había oído historias sobre La Llorona durante años, pero nunca esperé encontrarme con ella en medio de la ciudad. Sin embargo, a medida que la miraba fijamente, algo no cuadraba del todo. Aunque su apariencia era aterradora, parecía más etérea que física, como si fuera una manifestación de lo sobrenatural. Mientras la mujer avanzaba lentamente hacia mí, pude oír un llanto suave, un lamento que parecía resonar en mi mente en lugar de en mis oídos. Me sentí como si estuviera atrapado en un sueño, incapaz de moverme o alejarme. La mujer me miró con ojos tristes, y su voz, apenas un susurro, habló directamente en mi mente. «Has venido buscándome, ¿verdad?», murmuró. «Soy la Llorona, la que ha sido condenada a vagar por la eternidad en busca de sus hijos perdidos». Aunque su voz era melancólica, no me causó tanto miedo como habría esperado. Sentí una extraña conexión con ella, como si compartiéramos una especie de dolor compartido. Ella comenzó a contarme su historia, una historia de amor y tragedia que se remontaba a siglos atrás. Había sido una mujer noble que se enamoró de un hombre de clase baja. A pesar de las dificultades, construyeron una vida juntos y tuvieron 2 hijos hermosos. Pero su felicidad se desmoronó cuando su esposo la abandonó por una mujer de su propia clase. Devastada y enloquecida por la pena, ella ahogó a sus propios hijos en el río y luego se arrojó después de ellos en un acto de desesperación y locura. A medida que me contaba su historia, sentía una mezcla de compasión y horror. No sabía si debía creerla o no, pero algo en sus palabras me hacía sentir que había una verdad subyacente en su relato. Cuando terminó su historia, la mujer desapareció lentamente en la oscuridad, dejándome solo con mis pensamientos. Después de esa noche, no pude quitarme de la cabeza la historia de La Llorona en la Ciudad de México. Cada vez que caminaba por las calles empedradas o escuchaba el murmullo del viento en las noches tranquilas, sentía como si su presencia estuviera allí, acechando en las sombras. Aprendí que en una ciudad llena de historia y misterio, las líneas entre la realidad y lo sobrenatural a menudo se entrelazan de maneras que desafían la comprensión humana. Historia de terror número 2. Hace unos años, viví una experiencia aterradora que me dejó sin aliento y me hizo creer en lo sobrenatural de una manera que nunca había imaginado. Todo comenzó en una tranquila noche de verano, cuando decidí hacer una caminata solitaria por un antiguo sendero cerca de un río en mi ciudad natal. Había oído historias sobre La Llorona desde que era niño, pero siempre las había considerado simples leyendas urbanas hasta esa fatídica noche. La luna llena iluminaba el camino y creaba una atmósfera misteriosa en el aire. Me encontraba rodeado por el susurro suave del viento entre los árboles y el murmullo lejano del río. A medida que avanzaba, comencé a sentir una presencia inexplicable, como si alguien o algo estuviera observándome desde las sombras. Traté de ignorar mi creciente sensación de inquietud y continué caminando, pero de repente, escuché un lamento doloroso, un llanto que parecía surgir de la nada. Me detuve en seco, sintiendo como un escalofrío recorría mi espalda. El llanto se hizo más intenso y angustiante, llenando el aire con una tristeza desgarradora que parecía penetrar en lo más profundo de mi ser. Instintivamente, comencé a retroceder, pero entonces, una figura etérea emergió de la oscuridad. Era una mujer vestida de blanco, con largos cabellos negros que caían sobre su rostro. Sus ojos estaban hinchados y rojos,
como si hubiera estado llorando durante siglos. Estaba empapada como si acabara de salir del río, pero su vestido permanecía imperturbablemente blanco. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras la figura se acercaba lentamente, cada paso resonando en el aire como un eco siniestro. Me sentí paralizado por el miedo, incapaz de moverme o hablar. La mujer levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento sentí una oleada de tristeza y terror que amenazaba con abrumarme por completo. La voz de la mujer era un susurro angustiado y frío que parecía llegar a mi mente directamente, sin pasar por mis oídos. «Mis hijos», murmuró con un tono desgarrador, «mis hijos». Repitió esas palabras una y otra vez, cada vez más fuerte y con una intensidad que cortaba como cuchillos en mi mente. Desesperado por escapar de esa pesadilla, finalmente logré dar media vuelta y corrí en dirección opuesta. A medida que me alejaba, el llanto de la Llorona se desvaneció, pero aún podía sentir su presencia acechando en las sombras. No me atreví a mirar atrás, temiendo lo que podría encontrar. Llegué a casa completamente exhausto y aterrorizado. Durante semanas, no pude quitarme la imagen de la Llorona de la cabeza, ni el sonido de su lamento de mis oídos. Investigué sobre la leyenda y descubrí que la historia de la Llorona era una que se repetía en diferentes culturas y regiones, una madre afligida que había perdido a sus hijos y estaba condenada a vagar por la eternidad en busca de redención. Aunque nunca volví a encontrarme con la Llorona, esa experiencia me cambió para siempre. Aprendí que hay cosas en este mundo que no pueden explicarse fácilmente, fuerzas que trascienden la comprensión humana. Ahora, cada vez que escucho el murmullo del viento o el llanto de una mujer en la distancia, no puedo evitar recordar esa noche y el miedo profundo que experimenté al enfrentarme a lo desconocido. Tercera historia de terror. Hace unos años, durante un viaje a un pueblo remoto en México, tuve la oportunidad de conocer a una familia local que compartió conmigo una historia aterradora que me dejó sin aliento. Esta historia involucraba a la infame Llorona, pero con un giro inquietante que me hizo cuestionar la realidad misma. El pueblo en el que me encontraba estaba rodeado de exuberantes campos y densos bosques. Me habían dicho que, a pesar de su belleza, el lugar tenía una historia oscura y misteriosa relacionada con la Llorona. Un día, mientras conversaba con algunos lugareños en una pequeña cantina, uno de ellos, un anciano llamado Don Ignacio, decidió compartir su propia experiencia con la Llorona. Según Don Ignacio, había sido un joven audaz en su juventud, desafiando la advertencia de los lugareños de no aventurarse cerca de un antiguo cementerio a las afueras del pueblo durante la noche. Un día, decidió probar su valentía y, armado con una linterna y un crucifijo, se dirigió hacia el oscuro camposanto después del atardecer. A medida que se adentraba en el cementerio, una niebla espesa comenzó a extenderse, envolviéndolo en un velo frío y húmedo. La luz de su linterna apenas lograba perforar la oscuridad, y el único sonido que podía escuchar era el latido rápido de su propio corazón. Sin embargo, su valentía se desvaneció cuando escuchó un lamento doloroso, un llanto que parecía provenir de todas partes a la vez. Don Ignacio intentó reprimir su miedo y avanzó con precaución, pero entonces, a la luz tenue de su linterna, vio una figura etérea de blanco. La figura estaba de pie junto a una tumba recién cavada, y su cabello negro flotaba en el aire como sombras vivas. Don Ignacio apenas podía creer lo que veía. La Llorona, la mujer vestida de blanco de las leyendas, estaba frente a él. En lugar de huir, Don Ignacio sintió una extraña fascinación que lo mantenía clavado en su lugar. La Llorona levantó la cabeza y la miró con ojos insondables, y en ese momento, Don Ignacio sintió como si estuviera siendo arrastrado hacia ella por una fuerza sobrenatural. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la figura comenzó a cambiar, transformándose gradualmente en la imagen de su madre, quien había fallecido años atrás.
La voz que había sido un lamento doloroso ahora era la de su madre, pronunciando su nombre con ternura. Ignacio, hijo mío, susurró. Aunque confundido y aterrado, don Ignacio no podía apartar la mirada. La figura de su madre se acercó lentamente y don Ignacio pudo sentir su mano fría y etérea acariciando su mejilla. Te he estado observando desde el más allá, dijo su madre en un tono suave. Siempre has sido valiente y decidido, pero ahora debes escucharme. Ella le contó sobre una oscura conspiración que había afectado a su familia durante generaciones y cómo su muerte había sido parte de un plan retorcido para mantener oculta la verdad. Don Ignacio quedó anonadado por las revelaciones de su madre, sintiendo que el mundo que conocía se tambaleaba a su alrededor. Finalmente, la figura se desvaneció en la niebla, dejando a don Ignacio solo en el cementerio. Regresó al pueblo con el corazón lleno de miedo y confusión, incapaz de procesar lo que acababa de experimentar. A pesar de las dudas que le asaltaron, la historia de don Ignacio se convirtió en un tema de conversación entre los lugareños, y muchos creían que había tenido un encuentro genuino con el mundo sobrenatural. Esta historia me dejó asombrado y temeroso de la profunda conexión entre la realidad y lo inexplicable. La línea entre lo sobrenatural y lo mundano, entre la leyenda y la verdad, se volvió borrosa en ese pequeño pueblo. Cada vez que pienso en la historia de don Ignacio y su experiencia con la Llorona, me doy cuenta de que el mundo está lleno de misterios que tal vez nunca lleguemos a entender por completo. Historia de terror 4. Hace unos años, me encontraba explorando las montañas remotas del suroeste de Estados Unidos. Mi interés en las leyendas y el folclore de la región me llevó a un pequeño pueblo donde me encontré con una historia increíblemente aterradora que me dejó sin aliento y cuestionando todo lo que creía saber sobre el mundo. El pueblo estaba rodeado de majestuosas montañas y densos bosques, y la gente local hablaba en voz baja sobre una presencia misteriosa que acechaba en las sombras. Era una noche de luna llena cuando decidí aventurarme en una caminata solitaria por los senderos que se adentraban en el corazón del bosque. A pesar de las advertencias de los lugareños, mi curiosidad y mi escepticismo me impulsaron a seguir adelante. A medida que avanzaba por el oscuro sendero, comencé a sentir una sensación de inquietud, como si estuviera siendo observado por algo más allá de la vista. Traté de ignorar mi creciente ansiedad y me concentré en el sonido de mis pasos y el susurro del viento entre los árboles. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que escuchara un lamento suave y angustiante, un llanto que parecía resonar en el aire mismo. Me detuve en seco, sintiendo cómo se me erizaban los vellos de la nuca. El llanto continuó, creciendo en intensidad y llenando el aire con una tristeza penetrante que parecía tocar mi alma. Mis piernas temblaron, pero algo en mí me impulsó a seguir adelante, hacia el origen de ese lamento sobrenatural. La luna brillaba en el cielo y arrojaba sombras largas y distorsionadas sobre el terreno. Finalmente, a la luz tenue, vi una figura etérea vestida de blanco, de pie junto a un antiguo árbol retorcido. Su cabello oscuro caía sobre su rostro, ocultando sus rasgos, y su lamento se elevaba en el aire como un eco inquietante. Mi corazón latía como un tambor mientras me acercaba lentamente a la figura. A medida que me aproximaba, la figura levantó la cabeza y sus ojos, brillantes y desgarradores, se encontraron con los míos. En ese momento, sentí una oleada de tristeza y miedo que me hizo tambalear. Mi mente se llenó con imágenes y emociones que no eran mías, como si estuviera experimentando los recuerdos y el dolor de otra persona. La voz de la figura resonó en mi cabeza, sus palabras directamente plantadas en mi mente. Perdí todo lo que amaba, murmuró con un tono desgarrador. Fui traicionada y condenada a esta existencia solitaria. A medida que hablaba, vi imágenes de su vida desplegándose ante mis ojos, una historia de amor y traición, de sufrimiento y tormento. Me sentí impotente ante el torrente de emociones que me inundaba.
La figura parecía fusionarse con mis pensamientos y sentimientos, como si estuviéramos conectados de alguna manera inexplicable. Pero entonces, como un sueño que se desvanece, la figura comenzó a disiparse en la oscuridad, dejándome solo en el bosque, temblando y preguntándome si lo que había presenciado era real o una ilusión de mi propia mente. Regresé al pueblo en un estado de shock, incapaz de procesar completamente lo que había ocurrido. Compartí mi experiencia con algunos lugareños y descubrí que mi historia estaba enraizada en el folclore local, en una leyenda de una mujer atormentada por un amor perdido y una traición inimaginable. Aunque nunca llegué a entender completamente lo que había vivido aquella noche en el bosque, aprendí que el mundo es mucho más vasto y misterioso de lo que podemos comprender, y que a veces, las fronteras entre lo real y lo sobrenatural pueden difuminarse de maneras que desafían la lógica y la razón.